estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrió y el cierre de la semana, hoy con Héctor Torres, ex representante de la Argentina ante el FMI. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. Sorpresa en el mercado argentino. El Banco Central mantuvo ayer sin cambios la tasa de política monetaria, dejándola en 32% de tasa nominal anual. Desafió de ese modo las expectativas de los analistas e inversores que venían anticipando un recorte tras el anuncio de desaceleración del crawling peg al 1% desde febrero. ¿Por qué se esperaba un anuncio ayer? Bueno, en gran parte para reducir el atractivo del carry trade, siempre un riesgo latente. Recordemos que el miércoles el gobierno licitó el CAPS a octubre con una tasa efectiva mensual de casi el 2,3% y que ahora el dólar oficial va a moverse a solo 1% cada mes. Las opciones que barajan ahora los especialistas son 2: un recorte antes de fin de mes, previo a la licitación del Tesoro del 29 de enero, o postergar la decisión hasta febrero mismo, cuando entre en vigencia el nuevo ritmo de devaluación. Por su parte, la consultora 1816 advirtió en un informe que mantener la tasa en 32% nominal anual generaría un rendimiento del 1,7% mensual en dólares oficiales para los que hagan carry. Es un nivel de ganancia muy alto según 1816, pero que podría incentivar aún más a los préstamos en moneda extranjera. ¿Y por qué podría ser una pista esto de lo que tiene en mente el gobierno? Bueno, según la misma consultora, los créditos en dólares ya explican casi la totalidad de compras del Banco Central en el mercado cambiario desde agosto. 2. La bolsa argentina tuvo un giro contundente en 2024. Efectivamente, las acciones locales recuperaron la corona, ganándole en volumen a los CDRs por primera vez desde 2021. Todos sabemos que el S&P Merval voló a niveles récord en dólares, pero quizá te sorprenda saber que sus acciones representaron el 52,23% del volumen operado en renta variable durante el año pasado. De ese modo, dominó las operaciones en 8 de los 12 meses del 2024. El cierre de diciembre fue particularmente notable, con las acciones locales alcanzando el 61% del volumen total. Y marca un contraste significativo con el 2023, cuando los CDRs como los de Amazon, Apple o Mercado Libre dominaron la escena con más del 58% del volumen. El cambio de tendencia sugiere una mayor confianza de los inversores en las empresas nacionales, pero más aún en el peso argentino, teniendo en cuenta que los CDRs eran una manera de cubrirse ante el riesgo cambiario. Y quizás te estás preguntando cuáles son las acciones del Merval que más subieron en los últimos 12 meses, excluyendo a los que también tienen ADRs. Estamos hablando de Sociedad Comercial del Plata con un 168%, Bima con 127% y Metrogas con 117%. Y hablando de opciones de inversión en empresas que no cotizan afuera, Pluspetrol fue autorizada por la CNB ayer para emitir obligaciones negociables por hasta $1.000 millones. La noticia llega después de su adquisición de activos de Exxon en Vaca Muerta por $1.700 millones. La empresa, que también participa del oleoducto Vaca Muerta Sur, busca consolidarse entre los mayores productores de hidrocarburos de Argentina, donde ya es el cuarto operador. 3. Scott Bessent, nominado por Trump para dirigir al Tesoro de Estados Unidos, advirtió ayer ante el Senado sobre una situación fiscal sin precedentes en tiempos de paz para el país norteamericano. El déficit financiero actual del 7% del PBI representa una anomalía histórica preocupante según Bessent, quien aprovechó la ocasión para comparar las tendencias históricas con las actuales. Durante las últimas 4 décadas, los ingresos federales de Estados Unidos se mantuvieron estables en torno al 17 a 17,5% del PBI, con déficits manejables del 3,5%, respaldados por un crecimiento nominal promedio del 3,8%. Sin embargo, el panorama actual es radicalmente diferente. Efectivamente, el gasto federal se viene disparando hasta el 24 o 25% del PBI, generando ese déficit del 7% en ausencia de guerra o recesión. En las palabras de Bessent, no tenemos un problema de ingresos en Estados Unidos, tenemos un problema de gasto. En otros temas clave, el nominado respaldó endurecer las sanciones contra Rusia, particularmente para el petróleo, mientras que se comprometió a mantener intactos los beneficios para jubilados. Defendió además un plan de recortes fiscales por $4 billones, argumentando que va a impulsar a los salarios reales. La preocupación central de Bessent sigue siendo la capacidad de respuesta ante futuras crisis, advirtiendo que los niveles actuales de déficit podrían comprometer severamente la capacidad de Estados Unidos para reaccionar.
Antes de pasar al cierre, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 2,3% ayer, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 0,3% para Globant y caídas de hasta 5,7% para Edenor. Los bonos ley Nueva York cerraron en rojos de hasta 0,9%, el dólar blue va a abrir cerca de los 1.235 pesos, el MEP en 1.168 y el contado con liqui cerca de los 1.192 pesos. El Banco Central, por su parte, compró ayer 132 millones de dólares, mientras que el riesgo país va a abrir cerca de los 626 puntos. El cierre. Y ahora Tomás Carrió en la antesala del viaje de Milei a Estados Unidos por la asunción de Donald Trump, donde se verá las caras en Washington este domingo con Cristalina Georgieva. Contanos cómo estamos cerrando otra semana más en los mercados argentinos. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió, soy editor de Bloomberg Línea en Argentina y como cada viernes vamos a estar repasando acá los temas más destacados de la economía en el país. En esta semana que termina, el Banco Central finalmente anunció la desaceleración del ritmo de devaluación. Tras el 2,7% de inflación que informó el INDEC para diciembre, la entidad que preside Santiago Bausili adelantó que el nuevo crawling peg del 1% mensual comenzará a regir desde febrero. Pese a eso, la autoridad monetaria argentina no convalidó todavía una baja de tasas, algo que el mercado igualmente descuenta que ocurrirá en las próximas semanas. Otro de los temas salientes de esta semana fue que el FMI dio a conocer la revisión del programa que firmó con Argentina en 2022, en la que incluyó duras críticas al gobierno anterior, algunas autocríticas que llevaron a que el programa no tuviera éxito y un respaldo a medidas económicas del último año. Por eso en esta oportunidad invitamos a Héctor Torres, ex representante argentino ante el FMI, para preguntarle qué lectura hizo de estas definiciones en plena etapa de negociación para alcanzar un nuevo programa. Este tipo de evaluación que hizo el fondo, esta ex post evaluation, es obligatoria en los casos de programas de acceso excepcional, que son programas en los cuales el fondo compromete préstamos por más del 200% de la cuota. Por ello, que el directorio haya concluido esa evaluación apenas 11 días después de terminado el programa firmado por Guzmán en el 2022, que terminó el 31 de diciembre de 2024, con 11 días de diferencia, el directorio revisó eso y se presentó. Eso es una muy buena señal. Y es una muy buena señal porque nos habilita a tener un nuevo programa. Sin esa evaluación no podríamos tener un nuevo programa. O sea que yo eso lo considero una buena señal. Ahora, dicho esto, ese programa originalmente firmado por Guzmán, de facilidades extendidas o Extended Fund Facility, como lo llaman en inglés, EFF, que como dije terminó la vigencia el 31 de diciembre del 2024, es decir, hace 15 días, incluye consideraciones sobre el último año del programa, que fue el primer año del gobierno de Milei. Eso hace que esa evaluación sea particularmente sensible para el gobierno actual y obviamente para la negociación de un nuevo programa, porque tiene enseñanzas, tiene conclusiones, tiene observaciones. Entonces, y la evaluación, como bien sabes, es muy crítica con el gobierno anterior, pero también es muy positiva respecto al cambio de 180 grados que se registra en la Argentina desde que Milei asume el gobierno el 10 de diciembre de 2023. En ese primer año, la evaluación destaca muy particularmente los logros fiscales, aunque desliza dudas sobre las políticas monetarias y fundamentalmente sobre la política cambiaria. Esos dos temas, evidentemente, ese tema particularmente de las dudas sobre la sustentabilidad de la política cambiaria, obviamente puede tener, y yo creo que va a tener, influencias sobre la negociación. Otro tema que puede tener influencia sobre la negociación es que esa evaluación es también muy crítica con lo llamativa, digamos, condescendencia que tuvo el fondo para dar como cumplidas metas durante el gobierno de Fernández, metas que solo se pudieron cumplir gracias a la creación de nuevas restricciones cambiarias. Y eso lleva de nuevo al tema de la política cambiaria, que es el tema más delicado en una futura negociación. En esas autocríticas que hizo el fondo, una de las más destacadas es que consideraron que los programas con Argentina hicieron que se ponga en riesgo al FMI financieramente.
Por eso le preguntamos a Héctor Torres si cree que eso puede afectar la decisión respecto de la cantidad de fondos frescos que le estaría solicitando a la Argentina. Efectivamente, la evaluación es muy crítica del programa 2022-2024 porque destaca lo que es evidente, que el principal objetivo de ese programa no era ayudar a que la Argentina reformara sus políticas, recobrara competitividad, porque esos programas largos de Extended Fund Facility son fundamentalmente para ayudar a que los gobiernos implementen reformas estructurales, reformas de largo plazo normalmente. Pero este programa no tenía ese objetivo. Ese programa, el objetivo que tenía era fundamentalmente evitar el default de la Argentina. Le hace evitar que el principal deudor del Fondo Monetario incumpliera con los compromisos de pagos comprometidos con el programa que se firmó en el 2018, que firmó Duhovne en el 2018. Es importante tener presente que volviendo a ese programa del 2018, que es la razón por la cual tuvimos un programa del 2022 como el que tuvimos, si Macri pudo obtener ese megacrédito de 57 mil millones de dólares del Fondo Monetario, de los cuales no se desembolsaron todos, porque se cayó al final, se desembolsaron 44 mil millones nada más. Eso fue fundamentalmente porque en el 2018, además de que Macri era amigo de Trump, además de eso, porque en el 2018 Argentina no le debía un centavo al Fondo Monetario Internacional. La situación hoy es muy diferente, porque por más que haya una simpatía que nos tenga Trump o que Trump le tenga a Milei, lo cierto es que Milei empieza la negociación debiéndole 44 mil millones de dólares al fondo. Es muy diferente empezar cuando le debes cero que cuando le debes 44 mil millones de dólares. Por último, y dado que la semana próxima Donald Trump asumirá como nuevo presidente de los Estados Unidos, le preguntamos a Torres si cree que este acontecimiento puede acelerar el acuerdo para un nuevo programa que incluya fondos frescos para el país. Yo creo firmemente que vamos a tener un nuevo programa con el fondo. ¿Por qué? Porque con una deuda de 44 mil millones de dólares es del interés tanto del deudor como del acreedor tener un nuevo programa. Somos rehenes mutuos, si querés. De lo que no estoy para nada convencido es de que el nuevo programa sea el que el gobierno está buscando. En otras palabras, no veo que el nuevo programa pueda empezar con un desembolso de 11 mil millones de dólares de los que el gobierno habla, para que el Banco Central pueda usarlos en el mercado de cambio local para comprar pesos caros. En otras palabras, me parecería rarísimo que si se mantiene la actual política cambiaria, repito, si se mantiene la actual política cambiaria, el FMI acepte prestarnos dólares para que el gobierno los use para sostener una cotización del peso que a todas luces parece crecientemente sobrevaluado. Quiero aclarar, no es que no se pueda tener un programa de 11 mil millones de dólares. Sí se podría tener un programa, yo creo, de 11 mil millones de dólares. Lo que no veo es que si se mantiene la actual política cambiaria, el Fondo Monetario lo vaya a desembolsar de entrada para permitir que el gobierno los use para salir del cepo, es decir, para comprar los pesos caros que los que desarman posiciones de carry trade puedan comprar dólares. Y además la decisión anunciada justamente ayer por el Banco Central de pasar de un crawling peg, es decir, un deslizamiento mensual del 2% del peso frente al dólar, pasar a un crawling peg del 1%, eso ciertamente no creo que ayude. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos el pedido que comunicó ayer la mesa de enlace al ministro de Economía, Luis Caputo. Pedimos un alivio fiscal inmediato a través de la reducción de impuestos que permita a los productores hacer frente a los costos crecientes y mantener sus actividades y la eliminación de los derechos de exportación. Para la mesa de enlace, la falta de lluvias y las altas temperaturas, sumado a la depresión de los precios internacionales y los altos costos de producción, exigen medidas inmediatas. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.